Bueno, muy bien, vamos a entrar en un tema que es un poquito más complejo que los anteriores porque empezamos el proceso de integración. El proceso de integración es el que me permite juntar distintas características de las que hemos estado viendo como distintas piezas y ahora las vamos a tener que ir uniendo. Hasta ahora vimos de las 4 partes fundamentales de una carta, vimos el zodíaco, o sea, los signos, las casas y los planetas. Ahora vamos a ir a la 4 pata de la mesa, que son los aspectos. Y aquí es donde empezamos a unir las partes, lo más difícil. Pero como dice acá en la carátula, los aspectos son factores fundamentales para completar la interpretación. Si yo no sé aspectos, si no miro los aspectos, me está faltando una pata de la mesa. Al igual que se muestra en esta figura, aquí están los 4 planos de la estructura de una carta, ¿sí? Los signos, yo en realidad los signos los hubiera puesto abajo porque vamos de afuera hacia adentro, las casas, los planetas y los aspectos. Los 4 juntos hacen a la interpretación. Ahora muy bien, ¿qué son los aspectos? Son relaciones, son vínculos que se establecen entre planetas. Ahora, ¿todos los planetas están relacionados con todos? No. Yo tengo, por ejemplo, mi Sol que está relacionado con Júpiter y con Plutón. Pero por ahí no está relacionado ni con Neptuno, ni con Marte, ni con la Luna. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué están relacionados con algunos y con otros no? Porque para que 2 planetas formen un aspecto, debe darse una cierta distancia matemática entre ambos. En la combinación, en la relación de 2 planetas, uno de ellos, el más lento, es el que le va a dar características al otro, al más rápido. Y con esta energía que le da, va a modificar o va a enfatizar su esencia básica, dada por el signo a que pertenece y la casa donde se encuentra. Voy a traducirlo en un ejemplo. Si yo tengo Sol conjunto a Plutón, ya vamos a ver que la conjunción es que que un planeta esté pegado a otro planeta, lo vemos visualmente, es el más fácil, ¿sí? El que va a dar las características va a ser Plutón al Sol, porque es el más lento que está aspectando al más rápido, que es el Sol. Entonces lo va a teñir de una cierta energía. Supongamos que yo tengo el Sol con Plutón, si yo tengo el Sol en Leo, vamos a tomar generaciones posibles como la de Plutón en Leo. Si yo tengo Sol en Leo y Plutón está en Leo también en conjunción, un Plutón en Leo le va a dar mucho más poder, ¿sí? Y mucho más profundidad a ese Sol. Ahora, si mi Sol está en Virgo, soy de una generación de Plutón en Virgo, Plutón le va a dar al Sol una energía que no es tan afina a Virgo, pero que le otorga a esa persona que por esencia básica tiene ese Sol en Virgo, que por ahí está en casa 4, o sea que está muy para adentro, le da una cuestión de profundidad, de poderío, de dominio, que si no tuviera ese Plutón ahí al lado, no lo tendría. Entonces, ahí Plutón está modificando, está sumándole otras cosas a ese Sol que de no estar ahí no lo tendría. Por eso es importante ver el aspecto, porque si yo me quedo con que tengo un Sol en Virgo en casa 4, tengo una parcialidad de la información. ¿Sí? Bien. El aspecto, ¿cómo me doy cuenta? Vamos a ir a esta siguiente filmina. Nosotros tenemos en nuestra carta natal esta información que está sumamente útil, donde están las modalidades, los elementos, las polaridades, las posiciones de las casas, las cúspides de las casas, o sea, acá comienza la casa 1, la casa 2, la casa 3, etcétera, etcétera. Y en una tercera columna tenemos
los grados y los signos y las casas donde están los planetas. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que un planeta está relacionado con otro? Porque están en grados similares, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un Sol a 25 y un Júpiter a 25. Digo, ¡epa! Están en el mismo grado. Quiere decir que se relacionan de alguna manera. Ahora, ¿cómo? ¿Qué forman? Bueno, eso tengo que ver. ¿Qué aspecto me da la distancia entre Cáncer y Sagitario? ¿Sí? Que eso ahora lo vamos a ver. Esto sería un quincuncio perfecto, porque están en grados lo que se llama partiles. Entonces, un aspecto partil es cuando se da entre dos planetas que están en el mismo grado, aunque no estén en el mismo signo. Por ejemplo, en esta carta, Marte está a 19 grados, haciendo una cuadratura a Urano que también está a 19 grados. Los aspectos, cuanto más partiles son, más efecto tienen en la persona. Ahora bien, no siempre vamos a tener un planeta a un grado y el otro al exacto, pero vamos a contemplar lo que se llama el orbe. ¿Qué quiere decir? Son esos grados de diferencia o de tolerancia, en más o en menos, que se admiten para seguir considerando el aspecto como tal. Como dice el ejemplo, por ejemplo, la Luna la tengo acá 4 grados de Tauro. Está en trígono con Venus, que Venus está a 12 grados, o sea, no está a 4, está a 12, o sea que hay 8 grados de diferencia. Pero se comprende que el trígono se considera como tal hasta 8 grados de diferencia en el orbe. Entonces yo puedo seguir considerándolo un trígono, ¿sí? Entonces, generalmente pasa esto, que tengo un orbe de diferencia. Muy bien. Estos son los aspectos que nosotros vamos a contemplar. Hay muchos más aspectos que son considerados menores. El primero es la conjunción. La distancia es 0. ¿Por qué? Porque tengo un planeta pegado a otro. Entonces, si yo tengo una conjunción partil, tengo un planeta a 20 y el otro a 20, del mismo signo. 0 grados de distancia. Pero tenemos el orbe después, ¿sí? Entonces puede haber uno en grado 20 y el otro en 23 y sigo teniendo una conjunción. La conjunción es el único aspecto que se considera tenso y armónico a la vez. ¿Por qué? Porque al juntarse dos planetas, se juntan las características de los dos, ¿sí? O sea, es como que se hace una ensalada. Si bien siempre el más lento impacta sobre el más rápido en significado, igual es como que se hace una mixtura, ¿está? Entonces, mixtura en cuanto a qué, que yo tengo lo bueno y lo malo del planeta que influye. Por ejemplo, en el caso de Sol-Plutón, yo tengo lo bueno y lo malo de Plutón sobre el Sol, ¿sí? Bien. Después está el sextil, que es armónico, por eso está verde, 60 grados de distancia, ahora los vamos a ver igual en gráfica. Después viene la cuadratura, que es tenso, 90 grados de distancia, el trígono, 120, el quincuncio, 150 grados, y la oposición, 180, uno enfrente del otro. Vamos a verlos desde la gráfica. Esta es la conjunción. ¿Ven? Aquí tenemos Luna conjunta a Marte. Visualmente la veo. La conjunción unifica o fusiona, y en este caso la Luna es más rápida, por ende Marte le da lo bueno y lo malo a esta Luna, lo positivo y lo negativo, porque así es la conjunción. Acá tenemos los sextiles. Si los vemos bien, son rayitas verdes más cortas, ¿sí? Es un aspecto armónico, es un aspecto fluido. Acá tenemos un sextil de Urano al Sol. Urano le va a dar las características al Sol. Y un Neptuno sextil Venus-Plutón. Primero tendremos que contemplar qué significa esta conjunción. Y después Neptuno influye sobre Venus. En realidad sobre toda la conjunción, ¿no? Suaviza un poco esta conjunción.
Después tenemos la cuadratura. La cuadratura es un aspecto de mucha fricción y tensión interna. Uno se da cuenta que la tiene, ¿sí? Fíjense que son 90 grados, son 3 signos, ¿sí? Los signos tienen 30, entonces se pueden dar cuenta matemáticamente cómo funciona esto. Acá hay una cuadratura, Saturno-Urano, Marte-Plutón. Acá Plutón influye sobre Marte, aquí Neptuno sobre Urano, Urano-Sol, ¿sí? Bien. Después tenemos el trígono, que es benéfico. ¿Por qué? Porque se da entre planetas que están en un mismo elemento, mientras que el sextil se da entre planetas que están en elementos compatibles. Por ejemplo, fuego y aire, mientras que el trígono se da en planetas que están en el mismo elemento, en este caso elemento tierra y aquí elemento agua. ¿Sí? Es un aspecto que ayuda y trae oportunidades, que hay que aprovecharlo cuando lo tenemos. Después tenemos el quincuncio, que es un aspecto tenso de mucha connotación kármica, que no llega a ser la oposición, sino que es un signo antes, o sea, son 150 grados de distancia, ¿sí? Por ejemplo, aquí entre Tauro y Sagitario. La oposición sería si estuviese en Escorpio, ¿sí? Es un signo antes o un signo después, ¿no? Podría ser en Libra también, Tauro-Libra. Es complicado y es el que menos orbe tiene, que son 3 grados. La mayoría, lo ideal son 6 grados de orbe. Algunos tienen 8, ¿sí? Algunos autores consideran 8, yo considero 6. Y algunos autores consideran 8, y cuando hay aspectos entre luminarias hasta 10. Las luminarias son el Sol y la Luna. Finalmente tenemos la oposición, ¿sí? Que es uno enfrente del otro. Marte, oposición Júpiter, Virgo Piscis, ¿sí? Géminis Sagitario. Bien, bueno, son tensiones que uno las vive desde lo externo. ¿Qué quiere decir? Que es un conflicto que por ahí, yo más que vivirlo en mí, lo vivo a través de otras personas. Si, por ejemplo, tengo una oposición que es agresiva, probablemente yo lo vea en gente que conozco, no lo reconozco en mí. La grilla de aspectos que todos tenemos en la carta, que ustedes las tienen en las cartas que yo les di, nos sirven para detectar con más facilidad los aspectos. Es muy fácil, es como una batalla naval. Yo, si quiero ver los aspectos del Sol, voy para abajo, encuentro un sextil, voy para el costado, el sextil es a la Luna. Conjunción Mercurio, conjunción Venus, sextil Marte, quincuncio Júpiter. Vamos, por ejemplo, a Venus. Voy hasta abajo, hay una cuadratura. ¿Con quién? Con Neptuno. Sigo para abajo, hay un quincuncio con Quirón. Y así sucesivamente. ¿Cómo interpreto un aspecto? Esto lo vamos a ver mucho más en detalle. Por ejemplo, Venus cuadratura Urano. Busco palabras claves de Venus y de Urano. Al ser Venus más rápido, Urano es quien aporta los rasgos a Venus. Como es un aspecto tenso, recuerdo lo negativo de Urano. Tengo en cuenta las casas donde se da el aspecto, porque es seguramente en esos ámbitos donde más se expresará, pero esto de las casas lo vamos a dejar para más adelante. Luego me fijaré la dignidad de los planetas incluidos, que eso también lo tenemos que ver, el orbe del aspecto y otros rasgos. Pero fundamentalmente lo que quiero que sepan es, si yo tengo Venus cuadratura Urano y Urano influye a Venus, ¿cuáles serían los defectos de Urano? Impredecible, no quiere compromiso, errático. Entonces mis amores van a tener esas características debido a este aspecto. Eso es lo que quiero que recuerden por el momento. ¿Qué darían por palabras claves esta combinación de estos dos planetas? ¿Sí? Bien. Obviamente esto vamos a seguir profundizándolo, pero invito a que comiencen a ver los aspectos en sus cartas.